A lo largo de la historia, decenas de desastres naturales azotaron poblaciones enteras, causando numerosas muertes y pérdidas económicas millonarias. Nuestro planeta está en permanente cambio y es inevitable que ello afecte la vida de los seres humanos. Aunque actualmente la tecnología ayuda a advertir y prevenir los daños, muchas veces las catástrofes simplemente suceden y destrozan todo a su paso. Durante los últimos años, se ha registrado una inusual cantidad de fenómenos naturales que han resultado catastróficos para los humanos. En este top te mostraré 10 extraños incidentes que tuvieron lugar en la Tierra, devastadores desastres que marcaron la vida de muchas familias y la historia del mundo. Inundaciones en Filipinas. Aludes de lodo y devastadoras inundaciones provocadas por la llegada de una depresión tropical a Filipinas dejaron un centenar de muertos y 20 desaparecidos en enero del 2019. Los aludes de barro, tras varios días de fuertes lluvias en varias provincias del país asiático, provocaron los derrumbes que ocasionaron la mayoría de las víctimas, entre ellos muchos niños. La tormenta tropical Ondoy descargó en 12 horas una cantidad de lluvia equivalente al total de las precipitaciones correspondientes a un mes. Ese diluvio a su vez desencadenó las inundaciones que dejaron 1 millón de personas afectadas. En una hora las aguas subieron entre 4 y 5 metros sobre su nivel normal, lo que significa que las viviendas ubicadas a orillas del río quedaron en poco tiempo sumergidas. Sin embargo, la región es constantemente afectada por este tipo de desastres naturales. En 2018, uno similar dejó 300.000 afectados y a fines del 2019 otro dejó 15 muertos. Tornados en Estados Unidos. En marzo del 2019, una serie de tornados que golpeó localidades del estado de Alabama en 24 horas ocasionó la muerte de al menos 23 personas. Uno de los torbellinos dejó un camino de destrucción de aproximadamente 400 metros de ancho y varios kilómetros de largo. Un meteorólogo del condado afirmó que se registraron más muertes por tornados en un día que durante todo 2018 en los Estados Unidos. Sin embargo, esta serie de tornados no fue la única. En abril del 2020, un fenómeno similar dejó al menos 20 personas muertas en el estado de Mississippi. Las tormentas se prolongaron durante la noche, causando inundaciones y aludes de lodo en las zonas montañosas y dejando sin electricidad a cerca de 1 millón de clientes en una franja de 10 estados que va desde Texas a Georgia. Sismo en Perú. El 15 de agosto del 2007, la provincia peruana de Ica fue devastada por un terremoto de 7.9 grados en la escala Richter. Murieron casi 600 personas, más de 1.000 sufrieron traumatismos y 75.000 familias se vieron afectadas. La región soportó enormes daños en edificios e infraestructura y los recursos locales y regionales se agotaron rápidamente debido tanto a la magnitud del desastre como a la falta de inversiones en materia de prevención de riesgos y de respuestas de emergencia. Si bien el territorio sufre decenas de temblores por año, el de 2007 fue el sismo que tuvo la mayor cantidad de fallecidos durante este siglo. Históricamente, el terremoto más fuerte que sufrió Perú se registró en 1868. El temblor de 9 grados en la escala Richter se cree que dejó unos 25.000 muertos, aunque las cifras no son precisas, ya que no se llevaban demasiados registros en aquella época. Ola de calor en Europa. El calor y las altas temperaturas son recurrentes todos los veranos, pero en agosto del 2003 los canales de noticias se tiñeron de dramatismo porque se produjo una ola de calor que tuvo trágicos resultados en varios países europeos, en particular en Francia, que se llevó la peor parte. En este país se registraron cerca de 11.000 muertes relacionadas con la ola de calor, que estableció un récord histórico de 46 grados centígrados en
julio del 2003. En España el gobierno registró la muerte de 10.000 personas, lo que supuso un aumento de la tasa de mortalidad del 15,2% en los meses de junio, julio y agosto respecto al 2002. Las principales causas de las defunciones fueron el golpe de calor y la deshidratación. El problema más grave fue que la ola duró muchos días consecutivos y las temperaturas ni siquiera descendían durante la noche. Sequía en África. El sur de África es históricamente un área con alto riesgo de sequías por factores meteorológicos, sociales y demográficos. Su clima se caracteriza por fuertes patrones estacionales de lluvia que se producen desde principios de noviembre hasta marzo. Sin embargo, el retraso en la llegada de las precipitaciones y su escasez han alterado estos ciclos, causando estragos en diferentes zonas con resultados que en ocasiones han sido devastadores. En algunas zonas de Sudáfrica, por ejemplo, no ha llovido en 5 años. En julio del 2019, la organización no gubernamental Oxfam advirtió que la vida de más de 15 millones de personas corría peligro por la sequía en diversas zonas del continente. La escasez de lluvias echó a perder los cultivos y con ellos los medios de vida y subsistencia de numerosas comunidades, lo que dejó a 7,6 millones de personas en riesgo de hambre extrema. Huracán Dorian. A comienzos de septiembre del 2019, el huracán Dorian de categoría 5 pasó por Bahamas, causando estragos catastróficos en varias de las islas. Al menos 60 personas murieron y más de 1.200 continúan desaparecidas hasta el día de hoy. El ciclón fue el más fuerte jamás visto en esa zona del Atlántico. Los meteorólogos han señalado que algunas de sus características lo ubican entre los más intensos y potencialmente catastróficos desde que se tienen registros. El ciclón marcó un récord histórico al alcanzar la mayor fuerza de vientos sostenidos al tocar tierra, llegando a superar los 300 km por hora. Como si esto fuera poco, Dorian causó un derrame de petróleo al este de la isla de Gran Bahama, que dejó sin agua a miles de personas, contaminó ríos e hizo que el aire de la zona sea por varios días tóxico para la salud humana. Tifón en Japón. Sin dudas, el 2019 fue el año de los desastres naturales, ya que un mes después del huracán Dorian, Japón se vería afectada por el peor tifón en décadas. La poderosa tormenta llegó al país oriental, precedido por lluvias torrenciales y vientos violentos que alcanzaron los 216 km por hora. Más de 5 millones de personas tuvieron que ser evacuadas por las autoridades y unas 60 perdieron la vida. El tifón Hagibis dejó impactantes escenas de ríos desbordados, calles enfangadas y con el asfalto levantado y decenas de coches volcados. Además, cientos de casas quedaron inundadas y miles de personas perdieron todo lo que tenían. Uno de los incidentes más desafortunados lo protagonizó una mujer de 77 años que estaba siendo trasladada en helicóptero a la ciudad y cayó desde una altura de 40 metros por no tener el arnés de seguridad bien amarrado. Deepwater Horizon. El mayor derrame de petróleo marino de la historia comenzó el 20 de abril del 2010, cuando una explosión sacudió la plataforma petrolífera Deepwater Horizon. En los meses siguientes, decenas de miles de barriles de petróleo se filtraron al Golfo de México cada día, mientras los ingenieros luchaban por contener la fuga. Para cuando el pozo fue sellado en septiembre del 2010, se estima que 4,9 millones de barriles se habían filtrado en el agua, causando enormes daños a la economía y la ecología mundial. 5 años después, la petrolera se declaró culpable por 11 delitos por negligencia y fallos de seguridad en la plataforma, en la cual una burbuja de metano provocó una explosión que mató a 11 trabajadores y dejó abierta una fisura en el pozo durante 86 días. La empresa brasilera fue obligada a pagar $3.500 millones por los daños causados. La grieta que divide África.
Un reciente estudio reveló que África se partirá en dos y se creará una nueva cuenca oceánica que dividirá el continente. Esta división puede apreciarse en una grieta de 56 kilómetros de largo que se originó en el 2005 en el desierto de Etiopía y obligó a varias familias a mudar sus pertenencias. La fisura, que se va extendiendo cada vez más, destruyó rutas y puentes y causó varios daños económicos. Si bien el destino tectónico del continente africano se estudia hace varias décadas, las nuevas mediciones satelitales están ayudando a los científicos a comprender el nacimiento gradual de un nuevo océano en uno de los lugares geológicos más particulares de la Tierra. Los científicos que analizan estos desplazamientos tectónicos sostienen que el nuevo océano de África tardará entre 5 y 10 millones de años en formarse. Erupción de Pinatubo. En marzo de 1991, cuando una serie de terremotos golpeó el lado occidental de la isla de Luzón a lo largo de las montañas Zambales, los lugareños se dieron cuenta que en medio de la cordillera podría haber un volcán inactivo. Pinatubo estalló unos meses más tarde, en junio de ese año, y la explosión fue la segunda más grande del siglo XX. Pero a diferencia del volcán de Alaska, que tiene el récord, 500,000 de personas vivían junto a Pinatubo y varios sistemas fluviales importantes provenían de su pico. Además de la erupción, cuya nube se alzó a más de 20 kilómetros de altura, un tifón atravesó la isla, mezclando la ceniza del volcán con el agua de la lluvia, lo que creó un barro similar al hormigón que derrumbó cientos de techos y edificios y dejó un saldo de 847 muertos. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.